el título, Flutter en la UAS. Justo antes de que esté la charla, Diego me preguntó qué era UAS, que si era alguna tecnología que estábamos usando en particular, y ahí yo me di cuenta que, ok, puede ser que no se entienda qué es WAS. Eh, la verdad que lo que significa es Wallet as a Service, y fue como más o menos cómo arrancó el proyecto que empezaron hace aproximadamente un año, creo que fue Maxi, y estaba Arbé, estaba Apfel, estaba Sellanes, y en un principio yo creo que no entendí muy bien qué significaba que algo sea as a service, entonces capaz que compararlo con algo como es Auth 0, que lo que hace es brindarte autentificación y autorización como un servicio, entonces la idea era presentar todos los servicios que corresponden a tener una wallet como servicios. Entonces, esa era la idea principal. Claramente en todo este tiempo fue mutando un montón, pero el nombre le quedó desde ahí y es lo que significa. Entonces, paso a la siguiente slide. Un poco lo que quería contar en la charla, creo que pensé muchas cosas, pero no llegué con el tiempo como para poder pensarlo bien cómo lo iba a contar, así que en un principio lo que les voy a contar es más o menos conceptos básicos de Flutter, del lenguaje que utiliza, pros y contras de eso. Después hablar de Block, que es el método, el patrón por el cual hacemos el manejo de los estados. Así que ese sería como el segundo. Después lo que vamos a hacer es ver un caso de uso de Block, o sea, uno específico que usamos en el proyecto que estábamos trabajando. ¿Por qué? Si se quiere lo elegimos, creo que igual después lo voy a explicar bien. Y después un poco hablar sobre la comunidad, si se quiere, que tiene un montón de packages disponibles para usar, y cuáles fueron los que usamos, y cómo los usamos, y por qué los usamos. Así que, bueno, comienzo, conceptos básicos. Perfecto. Entonces, acá arrancamos con qué es Flutter, tipo definición más de Google que otra cosa. Creo que no tiene mucho sentido que indague mucho al respecto. Es una solución de Google para el desarrollo de aplicaciones móviles. Utiliza el lenguaje Dart. Ahí lo que estuvieron contando muchos que han trabajado con otros lenguajes es que es muy parecido a JavaScript. Yo la verdad que habiendo trabajado antes con Java y Scala, yo le vi mucho parecido a eso, o sea que creería que cualquier lenguaje que esté orientado a objetos es muy parecido, los conceptos son sumamente parecidos, herencias, polimorfismos, están dentro del lenguaje, así que no es nada nuevo. Eh, Compila nativo tanto para Android como para iOS. Ahí también lo que quería agregar un poco es que no lo usamos dentro del proyecto, pero también podemos compilarlo en una aplicación web y podemos compilarlo también para una aplicación de escritorio, ¿verdad? Bien, ahí lo que cambia tal vez en Flutter respecto a otros lenguajes de frontend, al menos los que yo vi, es que los elementos visuales dentro de Flutter se representan con clases, que se llaman widgets dentro de Flutter. No voy a ponerme a explicar mucho de eso, hay stateless y stateful, pero no tiene mucho sentido esta charla. La idea es que en otros lenguajes, por ejemplo, tenés un XML que define cómo va a ser la vista, y después en otro lado tenés el código que de alguna manera interactúa con todo lo que es el backend y los estados. Acá está todo siempre dentro del mismo lenguaje, entonces solo aprendes Dart de alguna manera y ya te sale todo gratis. Hablando un poco de los pros, lo que tenemos es que tiene solo un solo code base. Ahí lo que nos ayuda a tal vez tener un solo code base es a la hora de testearlo. Eh, Tenemos que testear una sola vez, no tenemos dos lenguajes que mantener. También lo que nos ayuda es, por ejemplo, cuando queremos sacar un feature nuevo, tenerlo habilitado tanto para iOS como para Android al mismo tiempo. Eso a veces, vos ves una aplicación, por ejemplo, no sé, que WhatsApp o alguna por ella que tienen nativo, y vos decís, este feature capaz que está en Android y en iOS todavía no salió y tenés que esperar la actualización. Acá la idea es que vos desarrolles algo y esté disponible para ambos. Y después lo otro que también tiene interesante es el tema del layout. El layout es uno solo. Si vos te pones a ver cómo es el código nativo de Android o de iOS, lo que termina pasando es que perdón, es que son diferentes la forma en la cual vos tenés que dibujar una pantalla y cómo tenés que pensarla. En el caso de Flutter, solamente tenés columnas, rows, grids, listas, son como conceptos básicos para poder poner todos tus elementos dentro de la pantalla.
Y eso la verdad que es también lo mismo, aprendes una sola vez algo y ya lo puedes utilizar para ambos. Bien, entonces, otra cosa que quería contar acá un poco, tiene que ver un poco relacionado, creo yo, con lo que es UX, hablando del hot reload y el inspector. El hot reload lo que te permite es poder hacer un cambio en el código y verlo reflejado dentro de la app automáticamente. Y después el inspector lo que te permite es igual a un HTML, si querés, cuando estás en el Chrome, que podés seleccionar un elemento de la vista y ver cuál es el código que representa dentro de la app. Eso es lo que nos ayudó mucho con UX, es, creo yo, por lo menos en la experiencia que tuvimos dentro de la UAS, es un poco poder interactuar mucho con Rama y decirle, a ver, che, esta pantalla, porque a veces también lo que a mí me pasa, porque no soy programador front, es que tampoco sabía cómo poner los elementos dentro de una vista. Por ejemplo, cuando la vista es, perdón, cuando el teléfono es más grande o más chico, entonces ahí era mucho verlo con Rama y decirle, che, esto con padding así, padding así, entonces podíamos hacer esos intercambios, incluso hemos llegado a un punto en el cual Rama nos ayudaba un montón, solo con tener el código y poder usar el hot reload y el inspector, a poder cambiar cosas dentro de la app y él mismo poder ver cuáles eran, cómo se reflejaban esos cambios. Comunidad activa. Ahí, nada, creo que como que la comunidad está creciente y es muy activa, lo que nos ayudó es que no es tanto buscar la solución en Stack Overflow como normalmente hacemos, hay un montón de información ahí, pero también tenemos acceso a un Slack, no es, tenemos, todo el mundo tiene acceso, dentro de esa comunidad de Slack uno puede preguntar algún problema específico que está teniendo y hay un montón de personas conectadas todo el tiempo esperando y respondiendo ese tipo de preguntas. O también intercambiando ideas, porque muchas veces uno piensa que la solución puede ser de una manera y tal vez preguntando a la comunidad dice, no, pero mira, ya tenés esto, tal vez que te lo soluciona y no tenés que andar indagando tanto y haciendo todo desde cero. Otro de los pros, fácil acceso a native features, o sea, esto quiere decir que uno, en caso de necesitar tener que ejecutar código de Android específico o de iOS específico, la implementación de ellos es muy fácil y lo que tiene también es que lo podés testear todo, o sea, podés armar tu propio package de alguna manera o tu propia librería que tenga acceso a las native features que uno necesita. En cuanto a contras, creo que es pro que sea la comunidad activa, pero a la vez como el framework es joven y está en constante cambio, hemos tenido bastantes problemas referentes a eso. O sea, no son problemas necesariamente, pero sí fue mucho refactor. ¿Por qué? Porque uno quiere, todavía no estábamos en producción, entonces lo que queríamos era actualizar todo el tiempo las librerías que estaba trayendo. Las librerías tuvieron un montón de cambio en todo este tiempo, creo que fueron 8 meses por el que estoy desarrollando, y hemos llegado a tener cambios a nivel, si quiere, de una librería específica como la de Block que estábamos utilizando, de pasar de la versión 1.0 a la 6.0 ahora, o 7.0, no recuerdo cuál es la última. Y cada uno de esos cambios mayor hacían que tengamos que refactorizar todo el código porque cambiaba absolutamente el modo en el cual estaban implementándolo. Después también en cuanto al framework, uno de lo que nos encontramos, que Rama un poco mencionó, es el tema del tech theme, que estábamos usando, o sea, la única parte de material que usamos es referente a los textos. Y ya el hecho de que el framework haya cambiado el naming, o sea que, no sé, Headlight 5 ahora se pasa a llamar, no recuerdo cuál era el nombre, pero tipo creo que era Display 4 a Headlight 5, algo así, como todo el naming cambió, hizo que un solo upgrade de Flutter rompa todo nuestro código y tengamos que refactorizarlo y ver cuáles eran los cambios. Otro de las contras es que como todos son widgets, como les conté, se logra muy fácilmente que nuestro código quede bastante, si se quiere, como espagueti. Ok. El estilo, lo que pasaba ahí es que por defecto Flutter te permite que el ancho de cada línea sea de 80. Entonces ahí la solución que nosotros pensamos es componentizar todo. O sea, si se quiere, cada elemento de la vista tenía que estar en un widget separado con su propio código. De esa manera logramos un poco que solucionar ese problema del código Spaghetti. Otra de las contras, código complejo si usamos herramientas correctas para resolver el problema.
creo que eso lo voy a explicar un poco más adelante con Block, pero si no utilizamos la herramienta correcta, a veces el problema que puede ser en un principio simple se transforma en un problema mucho más complicado. Y después lo otro, que tampoco llegamos a hacer mucha comparación, es que leímos mucho que el APK que resulta de buildear nuestra aplicación es mucho más grande comparativo a si lo hacemos con Android. Bien, sigamos. Block. Acá lo que primero les quería contar es, Block es un patrón para manejar el estado de la app. Hay otros que se pueden implementar dentro de Flutter. Está Redux, está Provider, y el que estamos, o sea, hay otros también que ni siquiera ni conozco ni podría compararlos, porque nunca los vi, pero lo que terminamos eligiendo fue Block. ¿Cuál es la idea acá? Cuando yo empecé a buscar qué era Block o cómo implementarlo, lo que me encontré fueron muchos ejemplos en los cuales Block se utilizaba para hacer un llamado HTTP. O sea, para pedirle, si se quiere, a una API, el nombre de una persona y ponerlo dentro de la pantalla, ¿verdad? Pero creo que el concepto, creo que esto salió bastante más cuando hablé con Max y Brites hace, no sé, un par de días fue, que estuvimos discutiendo un poco esto, y él me comentó que, ok, pensemos lo mejor a Block o a cualquiera sea el manejador de estados de la app, como que tiene que mantener el estado, pero referente a toda la app. Y ahí los ejemplos en los cuales nosotros hemos implementado Block de esa manera es, por ejemplo, en el deep linking, que es algo que viene referente a toda la app. Después el tema de los errores, cuando uno no tiene o tiene conexión a internet, que eso también se está manejando a nivel de app, o sea, no necesitamos que cada uno en específico esté manejando sus propios errores. El tema de la autentificación, o sea, cuando uno se loguea, que la aplicación diga que está logueado o no está logueado. Entonces ahí es como que, ahí sí tiene mucho sentido usar Block. Y ahora les voy a mostrar un pequeño video, o sea, es una llamada HTTP. Y lo que quería hacer acá era un poco comparar y marcar las contras que tiene Block. Primero, no les voy a explicar igual mucho qué es lo que hace el código en sí, pero sí lo que les puedo mostrar es dónde ocurre, si quiere, toda la lógica de la llamada HTTP. La llamada HTTP es esta de acá, HTTP call, que lo que devuelve es un future string, y Flutter por sí te presenta un widget que se llama Future Builder, que lo que te permite es, de alguna manera, dibujar algo en caso de que ese feature se haya resuelto o no se haya resuelto. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es devolver un indicador de progreso, el circulito que estaba girando, en caso de que no tenga data todavía ese future, y en caso de que ya haya devuelto la data, devolver el nombre de la persona, que es lo que está resuelto en el HTTP call. Entonces ahora primero les cuento un poco qué es Block y les muestro esta misma implementación en Block para que se den cuenta que capaz que para ese problema no tiene sentido usarlo. Bien, Block. ¿Qué les quiero contar de Block? En sí, Block por adentro lo que tiene son dos streams, uno que es de eventos y uno que es de estados. La idea es que vos te puedas comunicar con el stream de eventos añadiéndole elementos a ese stream, y con el de estados solamente suscribiéndote. Entonces, la idea por adentro de Block es procesar cada uno de esos elementos que vos le vas mandando, y a partir de eso producir estados, que pueden ser 1 o n, o sea, podés producir muchos estados. Y la idea de la página entonces es, al suscribirse, es estar pudiendo, si se quiere, redibujarse dependiendo cuál es cada uno de esos estados. Entonces, en cuanto a ventajas, es muy customizable, o sea, tus estados y tus eventos son clases que vos tenés que implementar, entonces podrías hacer muchas más cosas que, si se quiere, con el anterior ejemplo que vimos de Feature Builder, que lo único que podías hacer era si tiene data o no tiene data en Future, ¿verdad? Bueno, la otra para mí ventaja, no sé si todos, puede ser que lo comprendan o no lo comprendan, pero para mí usar streams y poder estar, si quiere, al modo de Kafka, como si quiere, como cuando vos usas un consumer en Kafka y estás escuchando solamente todos los cambios referentes a algo, el hecho de poder suscribirse y que no solo uno se puede suscribir, sino que N también se puedan suscribir, era bastante interesante en cuanto a usarlo. En cuanto a las ventajas, bueno, lo que les conté antes, lo de mucho código cuando la funcionalidad es simple, y tal vez en un principio cuando te cruzas con Block, no es fácil de entenderlo al principio.
Entonces ahora a continuación les muestro el mismo código que estaba antes, pero usando Block. Entonces acá lo que les puedo mostrar, si se quiere, es los estados que tenemos. Y en este caso, Feature Builder nos proporcionaba ya el loading, si se quiere, o el que tiene data, y acá lo tenemos que implementar nosotros. Tenemos que implementar un success state, un loading state, y un estado inicial. ¿Por qué? Porque el estado es referente a la app. Entonces, a nivel de la app, nosotros lo tenemos que declarar y le tenemos que decir, ok, cuando te inicies, iniciate con este estado, que sería esta parte de acá. Y lo que también le decimos es, apenas te inicies, mandale un evento, que este es el de acá, fetch event, que es lo único que hace es pedirle al future que haga la llamada a la API, ¿verdad? Bueno, después el tema de la suscripción está acá, donde era que estaba, ya me perdí. Creo que no lo puse, excelente. Olvídense. No importa la implementación igual, importa que el código que antes teníamos en 2 clases, ahora lo tenemos como en 5 clases, y eso hace que sea mucho más complicado en una simple llamada HTTP. Bien. Entonces acá lo que quería contar un poco era un caso en específico en el cual usamos Block. El onboarding, ¿verdad? Es el modo en el cual uno quiere ingresar a la app, si quiere registrarse a la app. Entonces, como hablé al principio, lo que queríamos hacer en la UAS era que sea un servicio. Eso quiere decir que queríamos que muchas personas, o mejor dicho, muchos clientes, se puedan conectar a través de nuestra app. Ahí lo que se pensó en cuanto a la posibilidad de manejar diferentes tenants era que la cantidad de pasos necesarios para crear una cuenta para un cliente pueden ser diferentes al otro, ¿verdad? Entonces ahí lo que pensamos en cuanto al onboarding era desacoplar la mayor cantidad de código. Es decir, que si vos tenías un paso, que por ejemplo lo que querías hacer era agregar el password, pero para tu cliente no necesitaba el password, entonces que lo puedas sacar de alguna manera con el plug and play diciendo, ok, chau, a vos no te necesito y capaz que necesito otra cosa en ese lugar. Entonces, y después lo otro que también pensamos para el onboarding era poder redibujar la pantalla lo mínimo posible. Perfecto. A grandes rasgos, lo que hicimos, sé que parece un montón, y es un montón realmente, pero lo que sí me quiero centrar en esta parte es en hablar, si se quiere, del onboarding, como si fuera una app separada totalmente. Entonces ahí sí podemos hablar de estados de la app, o sea, estados del onboarding, si se quiere de alguna manera. Entonces, ¿cuáles eran los estados que nosotros queríamos mantener? En un principio lo que queríamos hacer era, ok, alguien te tiene que pasar cuáles son los pasos necesarios para hacer el onboarding, ¿verdad? Entonces esos estados hoy en día nosotros los tenemos, si se quiere, hardcodeados dentro de la app, pero la idea que se podía lograr era que esos estados vayas a la nube a buscarlos y decir, ok, para este cliente necesito hacer 5 pasos, para el otro cliente necesito hacer 7 pasos. Entonces el punto de entrada principal es, ok, tengo todos los estados. Y acá tenemos el participante Step Blocks, que lo que se encarga es de alguna manera llevar las riendas de cuál es el siguiente paso que te quiero mostrar. Entonces, el Step Blocks es el que primero va a mostrar la página de email, después la de password, teléfono, DNI, etc. Y después, el otro participante interesante que también tiene que estar a nivel de onboarding es dónde guardamos, si se quiere, el email de la persona, el password de la persona, el teléfono de la persona. Y ahí viene un poco involucrado el detail block. Que la idea ahí era tener el detalle en un stream en el cual vos puedas ir viendo de alguna manera cada uno de los pequeños pasos, cómo se fue agregando la data. Ponele, vos tendrías en el detail block primero el email, después tendrías el email y el email, password, teléfono, etc. Entonces creo que esas son los dos participantes interesantes, y después en cuanto a desatachar, si se quiere, un poco el código, lo que pusimos es un listener. El listener lo que está haciendo de alguna manera es consumiendo todos los estados de éxito de cada uno de los pasos. Es decir, cuando el email realmente te dice, este email es válido para que vos puedas hacer el onboarding, entonces el listener lo escucha y le dice al detail block, cambia el email. Así con los demás, password, teléfono, DNI, etc. Y el account block, que es el que realmente va a crear la cuenta, lo único que tiene que hacer es suscribirse al último estado de detail block. Ya el último estado de detail block va a tener todos los datos completos.
Entonces acá, en el siguiente paso, lo que les quería mostrar, no sé, lo dejé con los mismos colores para que se vea step blocks, email page, email block, listener, era centrarme en uno de ellos. Y de paso, también contar un poco por arriba que también usamos Clean Architecture. Que la idea era tener varios layers dentro de nuestra aplicación para que, al modo de llamar a una API, no sea tan directo y el código quede mucho más desacoplado. Las cosas interesantes de acá es que, bueno, nada, todo empieza con el step block que en algún momento me va a decir, ok, ahora mostraré la página de email. Y yo completo el email y lo que hago es mandarle un evento al email block diciéndole valida este email. Esto lo que va a hacer es, va a ir al backend, finalmente. Pero las cosas interesantes que les quiero contar acá es qué hacemos en cada layer. O sea, el blog, la única manera de comunicarse que tiene es a través de use cases. Entonces, la idea es que dentro del domain, si se quiere, que es la segunda capa, no tengamos la manera de, iba a decir, serializar y deserializar el objeto, el request y el response. Entonces, eso lo vamos a tener dentro de la última capa, porque al único que le interesa cómo convertir un JSON o cómo convertirlo desde el JSON es la última capa, la que se va a comunicar realmente con la API del backend, ¿verdad? Entonces acá también agregamos otro paso más, que era, excelente. Agregamos otro paso más, que era elegir el data source. La idea era ahí que no necesitábamos siempre tal vez ir directamente a la API de onboarding en la cual teníamos los datos, y a veces lo que queríamos hacer era obtener los datos desde el teléfono. Entonces, esa última implementación la hacías a este nivel, y no tenías tanto problema en la primera capa. La otra cosa importante acá es que, nada, bueno, acá se ven las suscripciones que tiene. Email Page lo que hacía era escuchar todos los estados posibles. Por ejemplo, cuando estaba un botón, por ejemplo, cuando apretás loading, cuando apretás clic, lo primero que querés hacer es deshabilitarlo. Entonces, para eso el estado de loading estaba presente ahí, diciéndote, estamos procesando tu request, si querés de alguna manera. Entonces la página podía redibujar el elemento y podía deshabilitarlo. Después lo que también escuchaba era cuando se había validado. Entonces, lo que hacía ahí, cuando se había validado, lo que hacía era pedirle al step block, diciéndole, che, pasame el próximo paso. Yo no conozco cuál es el próximo paso, entonces de esa manera es como que no tiene que el email llamar directamente al próximo step, al próximo paso. Creo que de ahí no tengo mucho más, podría haberlo dicho mejor. Packages. Acá tal vez es un popurrí de algunas cosas que fuimos implementando dentro de nuestro código, porque lo que pasa es que es como la comunidad es muy abierta, lo que tenés es que hay muchas soluciones para todo lo que vos quieras plantearte, ¿verdad? Primero, si quieren, les cuento lo de I18N y L10N, que en un principio lo que vimos era la solución que te proponía Flutter para eso, involucraba muchísimo código, escribir muchísimo código para solamente tener, no sé, cuál es el texto que tiene un botón, ¿verdad? Entonces, con eso lo primero que yo planteé era, esto me parece súper complicado, porque hay que escribir un montón de código para cada una de los labels que queremos cambiar, y en un principio planteé, hagámoslo con JSON, ¿verdad? Y la idea ahí era, perfecto, funciona con JSON, pero no podías acceder, no podías saber cuáles eran las keys disponibles dentro de tu JSON, porque no tenías un objeto que lo represente dentro de tu app. Entonces ahí apareció este INTL Translation, que era un paquete generado por la comunidad que lo que te permitía era llenar un archivo ARB, que en general es muy parecido a un JSON, y a partir de ese archivo, generar todo el código que correspondía, que nosotros no teníamos ganas de escribir. Entonces, lo que terminamos haciendo es, ahora en la app, lo único que haces es escribir una key dentro de tu archivo ARB, que sea, no sé, botón next, y le pones el texto que requiere. Y después tenés otro ARB que es en español, uno en inglés, etc. Y en cada uno de ellos lo único que tenés que poner es cuál es la traducción de eso. Así que de esa manera fue mucho más fácil de usar I18N. Después, en cuanto a JSON, el tema de serializar y serializar. También involucraba un montón de código, porque nosotros teníamos que escribirle cómo transformarlo en un mapa y cómo leerse desde un mapa, ¿verdad? Entonces ahí lo que planteamos es usar estas dos
estos dos packages que se llaman JSON Serializable y JSON Annotation, que los que nos permitía, si se quiere, era algo más parecido a lo que hace hoy en día Spring con Jackson, no sé si lo conocen, pero la idea es que a partir de Annotation vos le puedas decir cómo tiene que deserializarse y serializarse. Luego lo único que hay que hacer es correr un comando, y ese comando te genera el código automáticamente. ¿Por qué lo hace así y no lo hace como lo hace Jackson? Porque Dart, al menos hasta el momento donde yo lo investigué, no tenía reflection. Entonces ese era un problema de que no teníamos las herramientas suficientes para que lo haga en tiempo de ejecución, lo tenía que hacer en tiempo de buildeo. Después, otra de las cosas que también usamos era Flutter Native Splash. ¿Qué pasa? Si vos querés implementar un Splash Screen al principio, cuando se inicia la app, hay que escribir código para Android y hay que escribir código específico para iOS. Entonces, esta herramienta lo que te permitía era, a nivel de Flutter, solamente escribirnos cuál es la imagen que vas a mostrar en el Splash, y yo me encargo de escribir el código en cada una de las implementaciones. Otra de las cosas que también implementamos, Fluro se llama, sirve para el routing. En un principio, el routing que te ofrece, si quieres Flutter, es bastante laxo, le faltan un montón de cosas, y cuando apareció el problema de Deep Linking, lo que queríamos hacer era poder rutear de manera más dinámica, si se quiere. Lo que nos proveyó Fluro, que nos ayudó a arreglar eso, era que podíamos usar, ¿cómo se llama? Ah, sí, ya está. Query params, y además path params dentro de un path, si se quiere, que tiene que reconocer. Entonces, era bastante más parecido el modo en el cual usabas Fluro a como usabas, no sé, REST Controller dentro de Spring, o el router dentro de Play, donde vos tenías en un archivo cuáles eran todas las rutas a las cuales podía ir, y un handler que se encargaba de manejar cada una de esas rutas. Creo que de esa manera lo que nos pasó es que si vos entras al código de la app, vas al router y ya más o menos sabés cuáles son todas las acciones que puede realizar la app. Si no usas eso, muchas veces lo que pasa es que tenés que meterte dentro de una pantalla para ver cuál es el link a la siguiente pantalla. Entonces de esta manera lo tenés todo en un archivo. Dependency Injection, Get It. En una de las slides mostré que usábamos, no pasé medio rápido, pero usamos muchas, ¿cómo se llaman? Muchas clases abstractas, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos era tener la implementación para cada una de esas clases abstractas. Nos pusimos con Get It, no funciona con annotations, como si se quiere funciona Spring, donde vos le pones @service, lo que sea, y ya eso automáticamente te inyecta, tenés un archivo en el cual vos especificás cada una de esas instancias que querés generar, y después automáticamente sí usa la instancia que necesita para cada uno de los servicios que querés crear. Después, otra de las cosas que también usamos es Dart. Creo que mayormente tiene que ver con que cuando empecé a usar Scala en este proyecto, no venía usándolo tanto en el anterior donde estaba, y me encantó muchas de las herramientas que te ofrece Functional Programming. Por ejemplo, una de las que más usamos dentro de la app es Either, que creo que es una de las mayores cosas para no tener que usar tanto try-catch. Si quieren una aplicación normal que vos usas mucho try-catch, acá lo que hacíamos era tener una respuesta que puede ser correcta, puede ser incorrecta al mismo tiempo, entonces la podías resolver en el punto donde vos necesitabas mostrar un error o no mostrar un error. Esa fue una de las que mayor usamos. Después tuplas también estaban. Después usar map, flat map, todas esas cosas que son bastante interesantes dentro del mundo funcional. Y después, por último, nada, hablar de Google Fonts un poco, porque creo que fue lo que me solucionó el tema de las fuentes, que en un principio no entendía cómo hacerlo, cómo lograr que se vean las fuentes dentro de nuestra aplicación, y Google Fonts, que es un package dentro de 2 líneas de código, ya pude hacer que nuestra aplicación use la fuente que debería. ¿Preguntas? Creería que si son en vivo es mejor, no sé si... Enzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Che, tengo una consulta. ¿Tuvieron que hacer alguna integración con algún módulo nativo, tanto de Android o iOS? Y si fue así, nada, ¿qué tan complejo fue hacer esa integración? Eh, si querés te puedo contar un poco de mi experiencia, porque dentro de la UAS no hicimos, pero cuando empezamos a hacer mucho de Flutter, yo me puse a hacer un freelo, porque quería aprender más de Flutter, ¿no? O sea, no tenía que ver con plata, simplemente tenía que ver con ganar más experiencia, y lo que me tocó hacer era una integración con PayPal. En su momento me puse a investigar y no encontré nada relacionado a PayPal, porque en ese momento no conocía que existía Braintree, que parece que es como una subdivisión de PayPal en este momento. Entonces lo que hice fue, ya teníamos en una aplicación, que era la que tenía que migrar a Flutter, todo el código referente a cómo hacer un pago con PayPal. Entonces lo único que hice fue crear, si se quiere, esto que yo dije, channels, que lo que haces es poder conectar tu código de Flutter con el código nativo, ¿verdad? Y dentro del código nativo, lo único que tenés es un, si querés, case gigante en el cual le decís, ok, con el channel vos le mandás como una acción que querés que haga, entonces en el código nativo dice, ok, yo puedo manejar esta acción, y ahí lo único que hice fue copiar y pegar el código que ya existía. O sea, y eso hizo que funcione. Después, en otro momento, me di cuenta que Braintree existía y que ya existía una implementación dentro de Flutter, así que terminé usando eso. Pero en un principio, cuando lo tuve que hacer, no costó demasiado realmente. O sea, era simplemente agarrar y poner el case y resolverlo en esa parte del código. Buenísimo, man. Muchas gracias. Uh, Yo tengo una pregunta. En realidad, primero una afirmación. Nada, muy buena la charla, súper completa. Impresionante. Y mencionaste lo del peso de la aplicación, o sea, del paquete una vez terminado. ¿Sabes más o menos sí, exactamente, digamos, la diferencia de tamaño? Porque o sea, te puedo mencionaste un... contar en este caso particular que fue lo que tuve que hacer una migración de una app. Ahí surgieron un montón de preguntas, porque llegamos al terminar el desarrollo y fue como, bueno, pongámoslo en producción. Entonces lo Sí, primero que hice, hay como varios modos de poder construir la app. La primera se llama hacer el APK normal, que es desde la app, y ahí fue tremenda la diferencia, era tipo 40 megas creo que pesaba la app, y antes él estaba pesando 5 megas. Entonces empecé a investigar un poco más acerca de por qué puede estar pesando tanto, y ahí me di cuenta que cuando vos construís el APK, lo construís referente, si se quiere, a cada uno de los posibles arquitecturas del teléfono. Viste que puedes tener teléfono de sí. 32 bits o teléfono de 64 bits, y creo que hay otros tipos, ARB creo que se llaman, no me acuerdo cómo se llamaban los otros, y tiene todo en ese mismo APK. Entonces lo que hicimos fue algo que se llama AAB, no sé cuáles son las siglas, no me acuerdo si era A, B o B, bueno, no importa. Cuestión que con eso logramos hacer que el tamaño de la app específico para un dispositivo pese 20. Pero pensá que, igual yo creo que ahí hay cosas inherentes como diciendo, ya que tenga Flutter va a pesar mínimo esto. Pero en este caso fue de 5 megas que pesaba la app antes, llegó a pesar 20 megas, lo mínimo. Igual tampoco me puse mucho a, si se quiere, no sé, hacer cosas con el código que las podés minimizar, minificar Optimizar. o algo así. Sí, y no nos pusimos a hacer tantas cosas de esas, porque ya ese tamaño le dijo, está bien, es aceptable. Entonces, creo que viene más que nada por el lado de, ya solo ponerle Flutter te va a agregar un poco, pero después todo lo demás no debería pesar tanto. Como experiencia, nosotros en PedioJacket también usamos Flutter. También nos pasó lo mismo que dice Enzo. Pesaba 40 megas de una toda la APK. Y después lo que hicimos nosotros en realidad fue hacer el split, que básicamente hace Mm, lo que dice Enzo, que te divide distintas APKs por cada arquitectura. Y hay, depende de la arquitectura, hay algunas que pesan 5 megas, 7, y la mayor, la que más peso tiene, pesa 13 megas. Pero pasamos de 40 a algo mucho más óptimo también. Claro.